Porque es importante reconocer y darle la gloria al Eterno, la gloria a Él. Precisamente por lo que pasa esta semana en la Parashá, en el estudio de esta semana, ¿verdad? Que relata la liberación del pueblo de Israel de las manos de Faraón, habla precisamente o tiene un trasfondo precisamente de esto, de no haber reconocido la gloria de Hashem. El nuevo faraón que se levanta dice que él no sabía o no conocía de José. Eso lo dicen las escrituras. Imaginémonos, hermanos, que Egipto es una nación grande, poblada, con muchos adelantos. Es el centro de la humanidad, vamos a decirlo de esa manera, para la época. Y viene un esclavo, un hebreo esclavo, y comienza a traer una bendición tremenda. Comienza por la casa de su amo, Potifar. Transforma la casa de su amo, la convierte en un jardín. Prospera su amo económicamente y comienza a haber orden en la casa de Potifar. Grandes riquezas, bendiciones. Potifar está feliz. Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad? La esposa de Potifar pues se enamora de aquel joven. Él se niega a recibirla y termina en la cárcel. Y allá en la cárcel es llamado José por Faraón, y lo que José había hecho en la casa de Potifar ahora lo tenía que hacer en todo Egipto. Y esto es importante, mis hermanos, porque aquí vemos un claro ejemplo de lo que las escrituras dicen: en lo poco me fuiste fiel. Repítalo conmigo, eso es interesante. En lo poquito me fuiste fiel, y entonces te pondré en lo mucho. Y él fue fiel a Potifar en esa casa, en ese poquito. Entonces, ¿qué hizo Faraón? Lo colocó como jefe, ¿verdad?, de todo Egipto. De allí, hermanos, la importancia de nosotros ser fiel a Dios con lo poquito que tenemos. Porque de ninguna manera nosotros nos van a poner en lo grande si no hemos podido ser fieles en lo poquito. ¿O sí? ¿Verdad? Hay personas que dicen: no, cuando yo gane más cuando yo gane más, yo voy a dar el diezmo. Cuando yo gane más, yo voy a aportar. Es que yo ahora no gano suficiente. Si no fuiste fiel en ese poquito, difícilmente lo vas a hacer en lo mucho. Entonces, lo primero que nosotros encontramos en la Parashá o en esta historia es eso, que José mostró ser fiel en algo muy poco, y por tanto Dios lo recompensa y lo coloca como director, jefe, como gobernador de todo Egipto. Solo por él o encima de él solo estaba Faraón. Llegó a un punto que se creía, llegó a un punto tan grande la fama de José, que los egipcios terminaron considerándolo un dios, terminaron considerándolo divino. Imagínense ustedes esto. Sin embargo, una generación o dos generaciones más tarde se olvidan lo que José hizo. Y entonces dicen: bueno, estos hebreos que están acá se están multiplicando, se están haciendo grandes, se van a hacer nuestros enemigos. En fin, comienzan a pensar cosas que no tenían que pensar. Otra de las cosas que aprendemos acá, hermanos, es a no darle rienda suelta a los pensamientos que llegan a nuestra mente.
el pueblo de Israel bajo ninguna circunstancia tenía las intenciones de ser enemigo de Faraón. Muchos de ellos estaban muy cómodos allí. De hecho, algunos trabajaban para el gobierno. Se habían enriquecido. Y mira el pensamiento que llega a la mente de Faraón. Dice, bueno, este pueblo está creciendo. Y puede ser que cuando se haga fuerte, se coloque del lado de nuestros enemigos y luchen contra nosotros. Aquí hay que buscarle una solución al problema. Vamos a eliminarlos y vamos a esclavizarlos. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos acá? Que José fue fiel en la casa de Faraón. Que José fue fiel en la casa de Potifar y por tanto Faraón lo coloca como administrador de todo Egipto. Lo segundo que aprendemos en esta parashá es no darle riendas sueltas o no asimilar informaciones que puede llegar a nuestro pensamiento que no proceden de parte del Eterno. De allí la recomendación de probar los espíritus. Eso lo dice el apóstol. Probar los espíritus. A veces hay informaciones que están llegando a nuestra mente y tenemos que rechazar porque no proceden de parte de Dios. Entonces, Faraón recibe una información, la asimila y la ejecuta, olvidándose de que ese hebreo o la familia, digamos, el motivo por la cual los hebreos estaban allí en Egipto era porque José había salvado a Egipto del hambre. Y no solamente que lo salvó del hambre, sino que hizo de Egipto una gran nación. Una nación poderosa, enriqueció a Faraón, si lo han leído, ¿verdad? Él enriqueció a Faraón. Las personas de aquella época, ¿verdad?, que no vivían en Egipto, el único lugar donde podían conseguir trigo era ¿dónde? En Egipto. Entonces ellos venían con sus propiedades y las traían y las colocaban a los pies del faraón para obtener ese pan, si no iban a morir de hambre. Entonces vemos que José salva del hambre al pueblo egipto, enriquece a Faraón y hace por lo tanto que Egipto se transforme en una nación poderosa y grande. Es más, le voy a decir algo más. Desde la llegada de los hijos de Israel a Egipto comenzó a ser transformada. Cuando Jacob entró a Egipto y puso los pies en Egipto, automáticamente se acabó el hambre en Egipto. Inmediatamente se acabó el hambre. Porque la bendición va detrás de los bendecidos. Cuando Faraón miró eso, Faraón dijo: ¿tienes alguna bendición para mí? Se dio cuenta. Miraron la grandeza. Hay personas que no distinguen eso. Hay personas que no distinguen eso, que es lamentable, ¿no? Pero hay personas que sí. Es más, déjeme decirle algo. Hay personas que son astutas, que sí se dan cuenta de eso. Porque el tío de Jacob se dio cuenta. Dijo: este hombre no se nos puede ir. Este hay que retenerlo acá. Porque este es el que trajo la bendición al pueblo. Pero hay personas que no. Qué pena. Entonces, Egipto se había hecho grande, hermanos, por los hijos de Israel. De hecho, déjeme decirle algo. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿sabe qué sucedió con Egipto? Se empobreció. Y a partir de ese momento comenzó a caer como nación y como potencia. Lamentablemente, cuando no sabemos valorar lo que tenemos. Entonces este faraón no se preocupó por lo que había hecho José, ni siquiera se preocupó por
aprender o averiguar qué fue lo que hizo José. La Biblia dice que él sencillamente no se acordó de José, no, ni se tomó el tiempo de averiguar qué era lo que había hecho José. Y tomó la mala decisión de ir en contra de aquellos que un día le habían traído la bendición a su país y que los había librado del hambre. Ya nosotros conocemos la historia, ¿verdad que sí? Esclavizaron al pueblo. Dios envía a Moisés y le dice a Faraón: tienes que soltar mi pueblo. Tienes que soltar mi pueblo. Ahora, siempre nosotros nos hemos preguntado, ¿por qué Faraón tenía que soltar al pueblo? ¿Por qué Dios no vino, recogió su pueblo y se lo llevó? Él es el dueño, Él es el dueño de las cosas, Él es el todopoderoso. Él podía llegar, recoger a su pueblo y llevárselo. ¿Verdad que sí? ¿Qué sentido tiene que sea Faraón que tiene que decirle que se vaya? ¿Cuál es el sentido de que Faraón sea el que tenga que sacarlos? ¿Por qué Dios le dice a Moisés? ¿Por qué Hashem le dice a Moisés: dile a Faraón que deje ir mi pueblo? Es interesante, ¿no? Vamos a aprender de esto hoy. Yo he titulado esta enseñanza: Faraón tiene que expulsarnos. Faraón tiene que expulsarnos. Yo quiero hacer una introducción primero aquí, que he escrito. Dice: esta enseñanza comienza con el capítulo 10 de Éxodo y habla de las últimas 3 plagas que sucedieron antes de la salida de los hijos de Israel de Egipto. En ella aprenderemos por qué los egipcios fueron castigados con estas 3 plagas. La plaga de la langosta, ¿verdad?, que ellos recibieron, fue por obligar a los hebreos a sembrar sus tierras sin recibir retribución. Los hebreos sembraron las tierras de los egipcios y no les pagaron. De aquí aprendemos otro principio: el obrero es que digno de su salario. Entonces, no le pagaste, bueno, ahora te voy a destruir toda la cosecha. Las tinieblas llegaron porque los egipcios habían preferido vivir bajo las enseñanzas ocultas de las falsas religiones. Llegaron las langostas y luego llegan las tinieblas. Ellos quisieron vivir bajo la influencia del ocultismo. Cuando una persona, digamos, rechaza la luz y prefiere la religión, prefiere el ocultismo, entonces le sucede lo que le sucedieron a los egipcios. Les llega un mundo de tinieblas. ¿Y saben qué dice el Midrash? Que era tan fuerte las tinieblas que le impedía a los egipcios moverse. Se tenían que quedar en el mismo lugar donde estaban porque no veían absolutamente nada. Era tan fuerte las tinieblas que podían sentirse. Cuando una persona rechaza la luz, termina en esa situación, sumergido en un túnel donde no ve absolutamente nada, se tropieza con todo. Y llega un momento que esa persona no puede moverse a ningún lado, no va a ningún lado porque no tiene forma de hacerlo, porque no puede mirar. Así termina la persona que rechaza la palabra de Dios. Sin embargo, los hijos de Israel, ¿verdad?, decidieron, ¿qué cosa? Ser alumbrados por la palabra de Hashem. Ellos dijeron: nos vamos de acá, vamos a obedecer la voz que viene, la voz de Dios que viene a través de Moisés, y nos salimos de este mundo. Así que para ellos, en las casas de los hebreos había luz, mientras que en las casas de los egipcios había tinieblas. Yo me pongo a pensar, ¿cómo habrá sucedido eso? Porque los hebreos vivían entre los egipcios. Entonces, una casa totalmente oscura,
y otra alumbrada. Y el egipcio no podía mirar ni siquiera dentro de la casa del hebreo. O sea, si él se hubiese mudado, o si él se hubiese movido de su casa a la casa del hebreo, aún así no miraba. Cuando una persona cierra su corazón, le sucede eso. Oye la palabra, viene la luz, oye la palabra y la persona cerrada, y no mira. Eso fue lo que le pasó a los egipcios. Ellos intentaron moverse a la casa de los hebreos, pero cuando llegaban allá no podían mirar. Porque era ese castigo que Dios les había enviado por haber preferido vivir bajo el ocultismo. En Egipto se practicaba todo tipo de brujería, hechicería, religión. Bueno, tenían dioses de todo tipo, de todas formas. Entonces, ese es el pago, mis hermanos, por preferir vivir bajo las tinieblas. Finalmente, la muerte de los primogénitos es el resultado por haber tratado de matar a los hijos de Israel. Faraón mandó a matar a los hijos de Israel. Y déjeme explicarle algo. Tratar de matar a los hijos de Israel significa tratar de eliminar el medio por el cual la luz va a llegar a las naciones. Entonces, Faraón dijo, vamos a matarlos, pero se encontró con un gran problema. Porque resulta ser que esos que él estaba eliminando eran los que iban a traer esto a la humanidad. Eran los que iban a traer la palabra a la humanidad. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el maestro acerca de las escrituras? Mis palabras son ¿qué? Son espíritu y son vida. Entonces, si tú tratas de acabar con aquel que viene a traerte la vida, según la ley, ojo por ojo, diente por diente, ¿qué sucede contigo? Tiene que matarte. Tú estás tratando de matar la vida. Como consecuencia recibes entonces la muerte de los primogénitos. La idea de destruir al pueblo de Israel en Egipto no era nada más eliminar ese pueblo. Detrás de la mente de Faraón estaba el mundo de las tinieblas, que quería impedir que un día Israel saliera de Egipto para ir al Sinaí a recibir la palabra de vida, y de esa manera ellos poderla transmitir a las naciones. Por eso, mis hermanos, tanta lucha contra Israel, porque Israel es el medio que Dios usa para llevar la información que el mundo necesita. Qué bueno, bendecidos aquellos que entiendan eso, y qué pena por aquellos que no lo entienden, que no lo comprenden. Y en vez de tratar de ayudar a Israel, ¿qué hacen? Van en contra de él. Déjenme decirle, hermanos, que aún un vaso de agua que tú le entregues a uno de los hijos de Dios, por ese vaso de agua será recompensado. Eso lo dicen las Escrituras. Todo lo que tú hagas por alguien que te trae la bendición a tu casa, vas a ser recompensado. Todo lo que tú hagas por un hijo de Israel va a ser recompensado. Lo dicen las Escrituras. Le voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Recuerdan aquel profeta que pasaba por un lugar, por un pueblo? Y una mujer dijo, vamos a hacerle aquí un cuartico, me da pena que ese hombre camine por allí. ¿Sí recuerdan esa historia, verdad que sí? Entonces la mujer amablemente le construyó una casita, un cuartico, se lo arregló, y cada vez que el profeta pasaba por ahí, pues él se quedaba. Tenía un lugar donde hospedarse. Fíjese que la mujer no tuvo que decirle nada. Esto es interesante. Ella no tuvo que decirle, hombre, yo he sido buena contigo.
¿será que tienes algo para mí? No, no le dijo nada. El profeta le dijo, mujer, ¿qué puedo hacer por ti? El profeta dijo, esta mujer es estéril. Ya, vamos a recompensarle. Vamos a darle un hijo. Y a mí me llama la atención lo que pasa allí con ese hijo. Me llama la atención lo que pasa con ese hijo. Porque ese hijo se le muere a la señora. Se le muere. Después que se lo dio, se le muere. ¿Y sabe qué tiene que hacer el profeta? Revivírselo. Se lo resucita. ¿Y saben para qué le hace eso el profeta? ¿Saben por qué se muere y por qué se lo resucita? A ver si alguien me ayuda. Para que ella entendiera que se lo había dado Dios, el que da y quita la vida. Para que estuviera totalmente segura que era una recompensa no del profeta, sino de Dios. Solamente por haber hospedado a un siervo de él. Así de sencillo. Te voy a recompensar nada más y nada menos que con una generación. Porque si no tiene hijos, ¿qué va a pasar? Se acaba la vida de esa familia. Pero con ese hijo continuaba la vida. Entonces, hermano, mire lo que nosotros logramos con ser agradecidos y con tratar o con reconocer a aquel que nos trae la palabra, que nos trae la bendición del cielo. Faraón no lo hizo. Faraón no reconoció eso y por tanto recibió el castigo que él les deseó a los hijos de Israel. Vamos a matarlos, vamos a hundirlos allá en el mar o en el río, y por lo tanto recibieron la misma paga. Lo que Dios hizo con Faraón de atraerlo hacia el mar Rojo fue con la intención de que pagara lo que ellos habían hecho con los hijos de Israel. Así como ustedes hundieron los hijos de Israel en el Nilo, ahora yo voy a hundir tus hijos aquí en el mar. Entonces, ¿qué es lo otro que aprendemos aquí? Aprendemos, hermanos, a reconocer. A tener que reconocer, ¿verdad?, lo que Dios nos da. Esa bendición que llegó a Egipto a través de José, de su familia, porque trajeron bendición, no fue recompensada. Todo lo contrario, ¿verdad? Recibieron castigo. Trajeron bien y recibieron mal. Y por lo tanto Dios tenía que hacer justicia. Dios no se queda con nada. Y Dios tenía que emplear justicia sobre la nación de Egipto, de la manera como lo hizo, con plagas, con la muerte de los primogénitos y llevándose la riqueza de Egipto. ¿Saben una cosa? Las personas que no reconocen que todo procede de Dios y que se han enriquecido sin darle nada a Dios, ellos sencillamente están guardando esas riquezas, las están acumulando, ¿sí? Las están guardando, porque cuando el cielo nos envía el Mashiach, ellos tendrán que entregarle todo eso al único que merece toda la gloria y toda la honra. O sea, todo volverá a las manos de Dios. Así que ellos sencillamente lo que están es guardándola. No se preocupe, hermano, de todos esos ricos. Ellos están sirviendo de caja fuerte. El oro que ellos tienen, la plata, el dinero, las propiedades que tienen, sencillamente las están guardando. Porque un día pasarán a las manos del dueño. ¿Saben por qué? Porque nunca le dieron gloria a Dios. Porque nunca reconocieron, ni siquiera con el 10% de lo que tenían. La mayoría de los ricos que hacen obras de caridad
lo hacen con la idea de no pagar impuestos. Así de sencillo. Si no reconocen a Dios, ¿qué les importa a ellos la humanidad? Para nada. Bien, seguimos. La palabra Bo, que es el título de la parashá, está relacionada con la liberación del pueblo de Dios, porque Dios le dijo a Moisés, ve. Eso significa Bo, ve, porque yo voy a estar contigo. Nosotros no podemos ir a ningún lado, mis hermanos, ni hacer nada si no tenemos la ayuda y la compañía de Hashem. Cuando el Mesías comienza su ministerio, ustedes se van a dar cuenta que lo hace solamente después que Él es bautizado y ungido. Él no lo comienza antes. O sea que todas esas películas que ustedes ven por allí, cuando Yeshua desde pequeño hacía milagros, todo eso es película de Hollywood. Eso es mentira. Él no hizo absolutamente nada hasta que Él fue ungido por Dios. Él sabía que tenía un llamado, lo sentía como lo sentía Moisés, pero solo hasta que fue llamado y ungido, tomó la decisión de comenzar su ministerio. No lo comenzó desde pequeño. No, señor. ¿Por qué? Porque él entendía que no podía hacer absolutamente nada si no tenía la aprobación del cielo. Lo primero que nosotros tenemos que estar seguros, hermanos, completamente seguro, para hacer algo y hacerlo bien, es estar convencido de que tenemos la aprobación del cielo. Si no tenemos la aprobación del cielo, estamos perdiendo nuestro tiempo. Así de sencillo. Y todo lo que tú estás fabricando, lo estás fabricando sobre la arena. Y en cualquier momento se te cae. De eso, hermano, ya tenemos bastante información. Todos los ministerios que se han venido abajo, porque sencillamente no tenían la aprobación del cielo. Era otro espíritu. No era la unción correcta. Entonces, yo voy a ir contigo, por lo tanto ve, yo estaré contigo. La penúltima plaga, es interesante nombrar esto, la penúltima plaga, ¿verdad?, fue la plaga de las tinieblas. Y esto lo podemos relacionar, hermanos, con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en un momento donde se pueden palpar las tinieblas. Hay una confusión tremenda. Hay un gobierno que se quiere establecer, ¿verdad? Un sistema, un gobierno que presenta proyectos bien extraños. Ellos se preocupan por la naturaleza. Si ustedes ven, las agendas globalistas están preocupados por el medio ambiente. En otras palabras, están preocupados por la casa del hombre. Pero asimismo, como ellos están preocupados por la casa del hombre, entonces quieren implementar, fíjense cómo están las cosas, quieren implementar, ¿verdad?, métodos anticonceptivos. O sea, les preocupa la casa del hombre, pero no les preocupa el hombre. Y no solamente eso, sino que ellos quieren, ¿verdad?, introducir o sustituir al hombre por la implantación de tecnología artificial. Crear robots. En otras palabras, la máquina estará primero que el hombre. Entonces, según ellos, están preocupados por el medio ambiente, que es la casa del hombre. Pero por otro lado quieren destruir al hombre. Entonces, ¿cómo se llama eso? Confusión. Confusión. ¿Están de acuerdo con el aborto? ¿Con la eutanasia? ¿Están de acuerdo con la ideología de género? ¿Están mutilando a las personas que según ellos están confundidos o que están dentro de otro cuerpo para detener la población del mundo? Ese es el mundo
o ese es el ambiente, perdón, que nosotros estamos experimentando en este momento. Déjeme decirle que es exactamente el mismo ambiente que había en Egipto antes de la muerte de los primogénitos. Antes de que los hijos de Israel salieran de Egipto y se encontraran con su Dios en el monte Sinaí, Egipto vivió precisamente eso, lo que estamos viviendo hoy nosotros, un mundo de confusión, tinieblas. A lo bueno le llaman malo. No se sabe distinguir entre una cosa y otra. Ya tú no sabes quién es hombre y quién es mujer. Lo miras en la calle y no sabes quién es. ¿Sí? Los estás mirando, pero no lo puedes distinguir. Lo miras con tus ojos, pero no lo puedes distinguir. Ese es el mundo que estamos viviendo, un mundo de tinieblas. Y déjeme decirle que fue la penúltima plaga. Y después de eso, ¿sabes qué vino? El juicio, la muerte de los primogénitos. O sea que usted puede estar totalmente seguro que muy pronto, ¿verdad?, llegará Moisés. ¿Sabe a qué me refiero? Lo cierto, mis hermanos, que hay dos futuros. Hay un futuro para los egipcios, los que quieren vivir bajo las tinieblas, y hay un futuro para aquellos que prefieren ser alumbrados por la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado para los egipcios? La muerte de los primogénitos. ¿Cuál fue el resultado para los hebreos? La vida, el perdón de sus pecados y la oportunidad de entrar en pacto con el Dios eterno. Así que los hebreos sentían la opresión o la más dura opresión de toda la historia. Estaban siendo asesinados, sus niños estaban siendo lanzados al Nilo, esclavizados. Y a pesar de esto, a pesar de que Moisés había llegado, mis hermanos, ellos no miraban para nada la salida de esa situación. Lo más triste, hermanos, es que en el momento que Dios nos envíe al Mashiach, el mundo estará en la misma situación, sumergida bajo la esclavitud y con pocas esperanzas, sin ver la salida. ¿Y saben qué sucederá en ese momento? Sucederá lo que sucedió en Egipto. Habrá falta de fe. ¿Por qué ustedes creen que los hebreos no quisieron salir de ahí? Porque creían que no iban a lograr ese objetivo. Pensaban que Moisés era incapaz de librarlos de la mano de Faraón. Ellos dijeron: no, este ejército es demasiado grande, este gobierno es muy fuerte. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Que eso se va a repetir? Por supuesto que sí. En el mundo se va a establecer un gobierno tan fuerte y tan grande y tan poderoso que la gente va a pensar que es imposible librarse de ese sistema. Y esa es la razón por la cual nuestro Santo Maestro dice: ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese? Porque la gente va a perder la fe. Va a ser tan duro el gobierno que se va a implantar y tan fuerte y va a tener tanto control sobre las personas que la gente va a perder la fe. La misma situación que vivieron los hebreos en Egipto. Estaban esclavizados, Faraón arreciaba la mano, había más trabajo, no había esperanza. Dijeron: no podemos salir de acá. No hay manera que este hombre con una vara en la mano nos saque de acá. Esa pregunta se la hace mucha gente. Esa pregunta se la hace mucha gente. ¿Cómo este hombre, con algunas palabras en sus labios, nos puede librar? ¿Cómo es posible que este hombre, con algunas palabras en sus labios, nos pueda ayudar de este sistema que se aproxima? Déjeme decirle que se les olvida que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. O lo ignoran.
Y es con la palabra de Dios, hermanos, que el pueblo será librado. Y es con la palabra de Dios que nosotros nos vamos a poder mantener con fe en medio de esa crisis que se aproxima. Mis hermanos, nosotros con nuestros ojos y nuestros hijos van a ver un sistema, vamos a ser partícipes o vamos a estar en medio de ese sistema como nunca ha existido sobre la faz de la tierra. Un sistema de control absoluto. Te van a encontrar en cuestiones de segundo. Van a saber qué comes, qué no comes, de qué sufres, qué necesitas para vivir. Esta persona es diabética, necesita insulina. Y para obtener esa insulina, vas a tener que asimilarte a ese sistema. Eso es lo que se conoce como la marca de la bestia. La comida será controlada. Déjenme decirle, mis hermanos, que el dinero papel va a desaparecer. Sí, va a desaparecer. Y usted va a comprar y a vender a través de una moneda digital. Y cuando usted vaya al supermercado con billetes a comprar, le van a decir: aquí no aceptamos eso. Usted no lo cree, ¿verdad? Y dice: no, este hombre está mintiendo. Eso ya sucedió. Eso ya sucedió. Ha sucedido en países. Pero déjeme decirle que ellos hicieron un gran experimento en la Unión Europea. Cuando ellos crearon la Unión Europea y crearon el euro, las monedas nacionales fueron suplantadas. O sea, si usted tenía escudos o pesetas o liras, usted tenía que ir al banco y entregarlas por unos papelitos llamados euros. Inclusive la libra ya no era la moneda del país, sino que era la moneda de la Unión Europea. Y eso es sencillamente un pequeño ejemplo, un experimento que ellos están haciendo para ver cómo logran introducir este nuevo sistema. Mis hermanos, y no es porque nosotros les interesemos, porque quieren lo mejor para la humanidad, porque la gente todavía cree que ellos están preocupados por el medio ambiente. Sí, pobrecita esta gente, ¿verdad? Son tan buenas. Estas personas debemos de admirarlas porque ellos están preocupados por el medio ambiente. Eso es lo que nosotros llegamos a pensar. Para nada, mis hermanos. Si estuvieran preocupados por nosotros, lo primero que hicieran es enseñarnos cómo tener una buena relación con Dios y con el prójimo. Lo primero que tendrían que hacer es reconocer que ellos se han adueñado de la tierra, se han hecho señores de la tierra y que no quieren perder el control. ¿Saben lo que quieren ellos? Control sobre la humanidad, tener esclavos. Ese sistema del faraón se va a repetir. Tener esclavos que no piensen, que no tengan identidad, que no sepan ni lo que son. Mira cómo están confundiendo a las personas con esta ideología de género. A los niños les están enseñando o los están confundiendo desde temprana edad. Le dicen que si tú sientes atracción por un juguete de una niña es porque dentro de ti hay un cuerpo o tú estás metido dentro de un cuerpo equivocado. Bien, sigamos, hermanos. Entonces, mire, es importante mantener esa fe que viene por la palabra de Dios, para que nosotros podamos tener la fuerza necesaria para enfrentar ese sistema. Déjeme decirle que los discípulos del Maestro fueron librados de la persecución contra el pueblo de Israel para la época
para la época que el templo fue destruido. Recuerden las palabras: cuando ustedes miren estas cosas, huyan hacia los montes. En otras palabras, nosotros, hermanos, estamos guiados por el Espíritu que guió a esas personas. ¿Qué podemos hacer en este momento? Prepararnos, primeramente con la fe. Llenarnos de la fe necesaria para enfrentar este sistema, para saber que está escrito y para entender que los que se han guardado bajo la mano del Eterno serán protegidos. ¿Cómo? Como lo hizo Dios con Israel, con una nube en las mañanas, ¿verdad? Y una columna de fuego en las tardes, en las noches. ¿Cómo nos va a esconder Dios? Esa parte no la sabemos, pero nos va a esconder siempre y cuando nos mantengamos fieles a Él. Pero de que ese sistema viene, viene. Si han leído la parte en el libro de Revelaciones que dice: yo te libraré de la gran tribulación, yo te guardaré de la gran tribulación. Si lo han leído, ¿verdad que sí? Hay muchas personas que piensan que ellos no van a estar en la gran tribulación. Dice, como dice yo te guardaré, entonces ellos dicen, bueno, yo no voy a estar, yo voy a estar en el cielo. Ese es el concepto cristiano. Pero lo que te está diciendo es que en medio de la tribulación te va a guardar. Eso es lo que está diciendo en las Escrituras. ¿Y cómo usted lo puede comprobar? Por lo que sigue diciendo. ¿Quiénes son estos? Los que salieron de la gran tribulación. Fueron guardados, ¿verdad? Lavaron sus ropas con la sangre del Cordero y fueron guardados por el Dios de Israel. Decidieron salir de Egipto, de ese sistema. Para el año 2030 se supone que será implantado este sistema en todo el mundo. No sé si lo logren, hermanos. Es difícil hablar de pronósticos, de fechas, pero esa es la agenda que ellos tienen. 2030, ¿verdad? Es la fecha que ellos tienen para el nuevo orden mundial. Bien, hermanos, vamos entonces a comenzar. Esto fue una pequeña introducción. Vamos a comenzar, hermanos, con la enseñanza titulada, ¿cómo se llama la enseñanza? Faraón tiene que expulsarnos. Faraón tiene que expulsarnos. Así se llama la enseñanza. Dios le dice a Moisés, dile a Faraón. Mira que esto es interesante. Dios no le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que se vayan. ¿Cómo le parece? Ustedes no lo van a encontrar allí en la Biblia. Dile a los hijos de Israel que se vayan. No lo van a encontrar. No lo van a encontrar. ¿Cómo dice? Dile a Faraón que deje ir mi pueblo. Le voy a dar algunas razones. Número uno, el pueblo de Israel bajó a Egipto bajo el consentimiento y la aprobación de Dios. Recordemos que Dios le dice a Jacob, no temas descender a Egipto, porque yo estaré contigo. Entonces, Dios no los podía sacar a la fuerza. ¿Estamos entendiendo esto? No los puede sacar a la fuerza porque Él consiente y aprueba que los hijos de Israel bajen a Egipto. Él no los puede sacar a la fuerza. Número dos, Faraón fue quien los invitó. Faraón le dice a José, dile a tu familia que venga y yo le voy a dar la mejor tierra. Y número tres, los hijos de Israel aceptaron, no los obligaron a bajar a Egipto. Hay tres razones suficientes para que sea Faraón quien lo saque.
Y déjenme explicarle algo, mis hermanos. Nosotros tenemos que entender que Egipto es el mundo. ¿Recuerdan las palabras del maestro? No te pido que lo saques del mundo. Yo no te estoy pidiendo que lo saques. ¿Por qué Él no pide que lo saques del mundo? Porque el mundo es el lugar donde tú serás probado, donde vas a recibir la tentación. ¿Dónde fue probado José? ¿En Canaán o en Egipto? ¿Dónde iban a ser probados los hijos de Israel? ¿En Canaán con su padre todos los días diciéndole, enseñándole la Torá? ¿O en Egipto, rodeado de ídolos, de mujeres ostentosas, de todo tipo de religión? ¿Dónde iban a ser probados? En Egipto. Toda religión, llámese como sea, que aparta a su gente y la encierra en un lugar para no tener contacto con el mundo, está, ojo con esto y lo estoy afirmando, está en contra de la voluntad del Eterno. No importa cómo se llame, dele el título que usted quiera. Toda religión que aparta a su gente y la encierra en ciertos lugares, y por ahí tenemos muchísimas historias, ¿verdad que sí? Hay religiones que encierran a las personas en los campos, hay unos que se van a las montañas, y todas esas religiones, hay unos que encierran a sus personas dentro de los monasterios, dentro de, ¿verdad? Las monjitas las encerraban, todo eso. Todas esas religiones que hacen esas cosas están yendo en contra de la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos y en contra de su proyecto, porque es el mundo, el lugar donde nosotros ganamos los méritos para nosotros entrar al mundo por venir. En otras palabras, si usted no experimenta el mundo, usted no tiene méritos. Si usted no es tentado, usted no fue probado. ¿Y dónde va a recibir la tentación? En el mundo. Los hijos de Israel necesitaban bajar allá, necesitaban conocer las religiones, necesitaban conocer el poder, necesitaban conocer la riqueza, los circos, todo lo que había en Egipto. Y todo eso que ellos conocieron allá y que tenían allá, ¿verdad? En algún momento tenían que tomar la decisión de dejarlo por una promesa, por una palabra. Vamos al desierto a hacerle fiesta a Hashem. Así de sencillo. Todo eso que ellos habían conocido allá, tenían que cambiarlo. Tenían que tomar la decisión. Y el tomar la decisión de dejar todo eso, dejar la religión, dejar todo lo que ya nosotros hemos hablado en la charla anterior, en la enseñanza anterior, perdón. En la enseñanza anterior hablamos de que los hijos de Israel fueron encontrados dignos de salir de Egipto porque ellos sacrificaron el cordero. Sí, ¿verdad? Entonces, todo eso que ellos hicieron allá en Egipto, ¿verdad? Obtuvieron los méritos para poder salir de allá y hacer pacto con el Dios eterno. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Que Faraón tenía que sacarlo porque, a ver, vamos a hacer memoria. Primeramente porque el pueblo de Israel entró en Egipto con el consentimiento del Eterno. Dios le dijo a Jacob, desciende. ¿Verdad? Número 2, porque Faraón los invitó. Les prometió la mejor tierra, le dijo, vénganse, yo los voy a tratar bien. Y número 3, porque los hebreos aceptaron, los hijos de Israel aceptaron ir allá. No lo forzaron. Entonces, ellos no podían salirse como ladrones, escapando. No podían hacerlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Que fuese Faraón mismo quien los impulsase. Pero hay una razón más, y ya la estudiamos la semana pasada.
Faraón tenía que sacarlos porque muchos no se querían ir. Y esa es la razón más importante, mis hermanos. Cuando la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, lo que estaba haciendo era que Faraón colocara fuerza sobre los hijos de Israel para que ellos definitivamente tomaran la decisión de irse. En otras palabras, ahora le estaba yendo peor. Y cuando llega Moisés todavía le va peor. Y los hijos de Israel no entienden el mensaje. Ellos dicen, hombre, desde que llegó Moisés nos va peor. Y no entienden que eso es un plan de Dios para que ellos tomen la decisión que definitivamente sí se tenían que ir. Y esa es la razón por la cual encontramos esta palabra. Dile a Faraón que suelte, que deje ir a mi pueblo. ¿Qué dice el Midrash? Que Faraón personalmente salió con su carroza y comenzó a gritarle a los hijos de Israel, váyanse, váyanse, no los queremos aquí, váyanse. Y eso fue lo que hizo que los hijos de Israel quedaran convencidos que ellos no deberían de estar allí. ¿Nunca le ha pasado que lo corren de una casa? ¿Nunca le ha pasado eso? Que usted está viviendo en una casa y lo corren. Y a lo mejor ya no lo tratan bien. O a veces vas a un restaurante y no te tratan bien. La mesera te trata mal. Y tú dices, hombre, ¿qué hago yo acá? Le vengo a traer la comida, le vengo a traer la plata a esta persona y me trata mal. Eso es un mensaje. Eso es Dios diciéndote, salte de ahí. No debes estar ahí. Entonces, Faraón tenía que sacar al pueblo por esas razones. Faraón era el que tenía que decirle, vete, no te quiero acá. Cuando nosotros, hermanos, estamos involucrados en el mundo, ¿verdad? Cuando nos asemejamos al mundo, ellos no sienten el deseo de expulsarnos. No, para nada. Cuando tú te identificas con ellos, con sus malas palabras, con sus pensamientos, con sus religiones, tú formas parte de ellos. Ellos no te impulsan, no te sacan. Es más, están felices contigo. Mientras tú compartas lo que ellos comparten, están felices contigo. Es más, déjame decirle una cosa, no importa cómo te llames, puedes ponerle el título que quieras a tu iglesia y vas a convivir con ellos. Porque tú te asemejaste a ellos, tú eres igual a ellos. Pero cuando es el mundo, hermanos, el que te está expulsando, tú tienes que alegrarte. Cuando tú no cuadres en un ambiente y que tú sientas que las mismas personas te están expulsando, tú no puedes entristecerte. Tú tienes que alegrarte. Claro. Si tú eres bien recibido en todos los ambientes del mundo, preocúpate. Preocúpate. Porque sin darte cuenta te has asimilado a eso. Pero cuando la gente comience a verte diferente y se comienza a apartar de ti y a no hablarte, entonces debes de alegrarte. Debes de alegrarte. ¿Y saben por qué? Porque te están expulsando. No te quieren allí. Y tú dirás, bueno, eso yo no le veo nada de bueno. Dice, claro que le ves algo. Claro que tienes que verle lo bueno. Claro que tienes que verle lo bueno. ¿Cuál es el título de la parashá?
Faraón, tienes que expulsarnos. ¿Cómo te sientes en el lugar donde estás? ¿La gente te aprecia, te quiere? ¿O la gente dice, no, esta persona es diferente, yo con él no hablo? Yo ya no quiero estar con esa persona. Ya no te hablan. Ya no comparte contigo. Alegrémonos. El mundo nos está expulsando. Les voy a dar, hermanos, 2 ejemplos y con esto voy a terminar. ¿Qué pasó con el profeta Jonás? El profeta Jonás estaba en el vientre del pez, en lo profundo de las aguas. Y la Biblia dice que fue expulsado por el pez. ¿Sabe dónde estaba Jonás? Estaba entre las personas que no tenía que estar. Jonás estaba al lado de unos hombres que estaban adorando un dios extraño. Comenzaron a hacerle sacrificios a los dioses. ¿Y sabes qué hace Dios? Lo mete dentro de la boca de un pez y lo expulsa allá afuera. Y se salte de allí. Tú no perteneces a ese mundo. Si el mundo te está expulsando, tienes que alegrarte, porque ya no perteneces a eso. Ahora, le voy a dar el ejemplo más hermoso que encontramos en la palabra de Dios. Hay un hombre que fue enterrado. ¿Y sabe qué hizo la tierra? Lo expulsó. ¿Sabe dónde lo enterraron? En un cementerio. Estaba muerto. ¿A los muertos para dónde lo llevan? A un cementerio. ¿Saben qué dicen las escrituras? Que la tierra lo expulsó. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque los muertos y los vivos no pueden estar juntos. Si a ti te está expulsando el mundo, es porque tú no puedes estar entre los muertos. Cuando tú eres expulsado por esos ambientes donde tú estás, es porque no puedes ser masticado por la muerte. Entonces te expulsa. Por eso debes alegrarte. No te pongas triste. No te pongas triste cuando no te hablan. No te pongas triste cuando hablen mal de ti. Sencillamente el mundo te está expulsando. De la misma manera que Faraón tuvo que sacar a los hijos de Israel de Egipto. ¿Y saben por qué? Porque los hijos de Israel iban a recibir la vida. Y los muertos, hermanos, no pueden vivir juntamente con los vivos. Por eso te expulsan. Por eso Jonás tuvo que ser expulsado. Y por eso el Mashiach tuvo que ser expulsado. Y por eso nosotros somos expulsados por este mundo que no nos quiere. Cuando el mundo siente el sabor a vida, cuando siente la luz, automáticamente nos sacan. Por eso hay una palabra que dice: no busquéis al que vive entre los muertos. Shabbat Shalom.